Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a ver la simulación de procesos estocásticos lineales con MATLAB. Entonces, primero, pasemos a MATLAB a ver qué proceso vamos a simular. Vamos a simular este proceso con dos masas y dos muelles. En concreto, pues estas son las constantes físicas, K1, K1, F1 y F2 de los amortiguadores también que existen, y podéis comprobar, digamos, modelando físicamente, que esta es la matriz A de representación interna. Y ahora vamos a tener una fuerza sobre la masa 2 que consideraremos entrada manipulada, y luego pues dos entradas de ruido que pondremos en este BPERT, que serán pues una fuerza sobre la masa 1 y otra fuerza sobre la masa 2, pero serán, digamos, en este caso simuladas como variables aleatorias con distribución normal. Mi matriz de salida C pues va a ser la primera posición y la segunda posición, ¿vale? Porque las variables de estado son posición 1, velocidad 1, posición 2, velocidad 2. Bien, pues formo el sistema y bueno, pues los valores propios de este sistema son estables, ¿vale? Hay un polo con parte real muy lenta, ¿vale? Y ambos polos, digamos, hay dos pares de polos complejos, ¿vale? Unos que tienen una resonancia, frecuencia baja, y otros que tienen una resonancia, en este caso sería frecuencia propia, ¿vale? Frecuencia alta, ¿vale? Bien, si el periodo vuestro es de 0,1 y yo lo discretizo, con retenedor de orden 0, pues obtendré un modelo de orden discreto. Claro, las perturbaciones aleatorias con distribución normal no son realmente constantes entre periodos de muestreo, pero bueno, desde un punto de vista práctico no hay mucha diferencia, ¿vale? Con lo cual las vamos a discretizar con retenedor de orden 0, mientras que pues la entrada manipulada en un control por computador sí que sería constante entre muestreos, ¿vale? Pero en fin, pues aproximadamente, sin entrar en esos detalles de poco interés en la práctica, nos vamos a creer, digamos, que la discretización es pues sys-t, ¿vale? Y que aproximadamente lo es así. Si hago su respuesta ante escalón, por ejemplo, de la salida 1 ante la entrada 1, que es la manipulada, pues sale pues bueno, pues una oscilación, digamos, que dura aquí ciento y pico segundos, ¿vale? Es esta lenta, ¿vale? Porque la oscilación rápida pues es mucho más rápida, y entonces pues un poco seguramente solo tendrá efecto en los instantes iniciales, y aquí pues no se aprecia. Si hago el diagrama de Bode de magnitud, claro, como tengo 3 entradas y 2 salidas, bueno, pues aquí hay 6 diagramas de Bode de amplitud, ¿vale? Y vemos pues que tiene básicamente una resonancia gorda a esta frecuencia, digamos, sí, a frecuencias más rápidas, pues en alguna de las combinaciones, entradas y salidas, pues se ve otra segunda resonancia. Bien, pues vamos a simular ese proceso. Primero vamos a simular en bucle abierto el proceso con un ruido, ¿vale? De manera que yo voy a generar un ruido de desviación típica 2 y 2, ¿vale? Porque tengo dos entradas de ruido, ¿vale? En la masa 1 y en la masa 2. Y entonces vamos a simular generando una secuencia en concreto, ¿vale? O sea que esta simulación es de una secuencia en concreto. La fuerza de entrada manipulada, pues vamos a poner 2,5 por seno de 0,25 t, ¿vale? Voy a simular 5.000 periodos, poner aquí unos tiempos, y 2,5 por seno de 0,25 t, seno de t entre 4, pues va a ser el valor de la entrada manipulada. ¿Y cuánto va a valer la perturbación? Bueno, pues RANDN, ruido con distribución normal, pues en cada instante de todos estos tiempos que vamos a simular, digamos, y claro, y de dimensión 2. Esto tiene varianza 1, por lo tanto, pues si lo multiplico, y desviación típica 1, y si lo multiplico por la desviación típica del ruido de proceso, pues tengo pues unas entradas de perturbación, una secuencia con media cero y esta desviación típica. Lo que pasa es que solo tengo una. Entonces, bueno, pues las entradas sin ruido pues sería esta fuerza y estos ceros, y las entradas realmente con ruido pues sería pues fuerza, entrada manipulada y entradas de perturbación, ¿vale? Entonces, a partir de estas condiciones iniciales, voy a hacer dos simulaciones con el comando lsim, ¿vale? En un caso entradas sin ruido y en otro caso pues las entradas donde se incluyen las perturbaciones. Claro, en una aplicación práctica lo único que yo podría simular sería la primera, el y sin ruido, ¿vale? Porque los ruidos futuros de esas perturbaciones yo no los conocería. Claro, es un poco el objetivo de la simulación de procesos estocásticos, es intentar aproximar, digamos, pues el intervalo, saber cuánto va a ser la diferencia entre la simulación sin ruido, que es la línea azul, y la simulación con ruido, ¿vale? Dar unos ciertos intervalos de confianza, ¿vale? Entonces, bueno, pues poniendo estas dos simulaciones en la misma gráfica, pues bueno, pues tengo un primer transitorio, digamos, en la simulación sin ruido, y que cuando ya acaban las oscilaciones de la frecuencia propia del polo adecuado, pues se me queda en una senoide de la misma frecuencia que la entrada, ¿vale? Un cuarto. Pero aparte, pues mi ruido, pues como tiene resonancia, claro, pues a veces
el ruido pues excita un poco todas las frecuencias y sobre todo se nota que de cuando en cuando pues hay unas subidas, unas oscilaciones así muy grandes a una de estas frecuencias de resonancia, claro. Y entonces, bueno, pues esta es la diferencia entre el ruido y el no ruido, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Pues intentar acotar ese efecto del ruido, ¿vale? Entonces, la simulación estadística lo que me hace es que a la simulación nominal le añadiré unos intervalos de confianza basados, claro, en las varianzas estimadas que me permitan decir que en el 95% de las repeticiones de esto la raya roja estará pues dentro de unos ciertos intervalos. Bien, pues este es el objetivo, ¿vale? Si ahora hago lo mismo con la posición 2, pues pasa lo mismo. La simulación nominal acaba siendo senoidal, pero pues el ruido pues acaba siendo así aleatorio, para arriba, para abajo, y excitando pues cuando hay mala suerte y da un par de golpes con la frecuencia de resonancia separados un cierto tiempo, pues entonces esto amplifica mucho. ¿Vale? Entonces pues vamos a hacer la simulación estadística. Repasemos la teoría, ¿vale? Si volvemos aquí, ¿vale? Cuando yo tenía una ecuación de estado, ¿vale? Pues lo que se llamaba simulación en medias es simular a x más bu como si esto fuera 0, ¿vale? Y lo que se llamaba la simulación en ecuación de varianza, pues es, digamos que un estimado de varianza inicial para adelantarlo una muestra en el siguiente instante se multiplicará por a ya transpuesta por la izquierda y por la derecha y pues la matriz de varianzas covarianzas del ruido de entrada multiplicada por una cierta matriz g, pues se multiplicará por g y g transpuesta. Y esto dará el siguiente estimado de varianza del incremento respecto a esta media, ¿vale? Bien, pues entonces esa es la ecuación de varianzas de estado y en la simulación de una ecuación de salida, pues si tengo una salida con un ruido de medida, pues al final la varianza de la salida, la matriz de varianzas covarianzas de la salida, pues es multiplicar la varianza del estado por c a la izquierda y c transpuesta a la derecha y sumarle ruido de medida. Bien, pues con estas dos ecuaciones vamos simplemente a simularlas en MATLAB en este ejemplo de los muelles. Volviendo a MATLAB, vamos ahora a suponer que quiero hacer una simulación conocido perfecto el estado inicial y ver un poco cómo el efecto del ruido va acumulándose y cada vez haciendo que la simulación, conforme va pasando el tiempo, sea más inexacta y sea más incierta. Entonces, pues esta es la inicialización de mi matriz de varianzas covarianzas del estado. A discreta, pues es, bueno, pues el sysd.a, y b discreto ruido, pues claro, es el sysd.b, la matriz b del sistema discreto, solo las entradas 2 y 3, porque la 1 es la manipulada, ¿vale? La matriz de varianzas covarianzas del ruido de proceso, pues es la desviación típica al cuadrado, ¿vale? Entonces la desviación típica era, lo habíamos puesto aquí a la hora de simular, diagonal 2, 2, bueno, pues la matriz de varianzas covarianzas será diagonal 4, 4, ¿vale? Del ruido del proceso. Y luego, pues nada, este green pues es pues una gráfica del intervalo de confianza que voy a ir sacando a partir de la desviación típica de la salida que yo quiero simular. Entonces, en esta línea, varianzas covarianzas de estado, en el estado siguiente, pues es A por estado ahora A transpuesta más pues B disc ruido, que es el G de esta transparencia, A matriz anterior por A transpuesta más pues el B disc ruido W, B disc ruido transpuesto, ¿vale? Bueno, pues esta es la varianza del ruido del proceso. Y la matriz de varianzas covarianzas de la salida, pues es, en este caso, vamos a suponer que no hay ruido de medida, quiero simplemente ver cómo la posición real sube y baja, en qué intervalo estará, digamos, independientemente de que luego al medir esa posición real con un sensor con mucho ruido, pues pues claro, la incertidumbre aumentara, ¿vale? En este caso vamos a suponer v igual a 0 y tendré pues c por varianza del estado por c transpuesta. Pues aquí tengo c por varianza del estado por c transpuesta, ¿vale? Entonces, bueno, pues si todo esto tiene distribución normal, pues el intervalo de confianza del 95% pues es sumar 2 veces la desviación típica arriba y abajo de la media. Bueno, pues este green pues voy añadiendo en cada periodo de simulación, ¿vale? Esto lo repito hasta que se me acaba, digamos, la simulación, pues 2 veces por la raíz cuadrada de la diagonal de la matriz de varianzas covarianzas de la salida, 2 veces la desviación típica de cada salida, pues esto me dará el intervalo de confianza de la salida 1 y de la salida 2, ¿vale? Y entonces, pues, mi predicción ahora sí, con simulación estadística, será I sin ruido, que será el valor medio, más menos este intervalo de confianza, ¿vale? Con lo cual, pues si ahora yo dibujo, pues aquí tengo I sin ruido y I sub y inf, ¿vale? Pues entonces me dará la media y el intervalo superior e inferior de confianza, ¿vale? Y si yo ahora lo superpongo con la I real simulada con esta secuencia de perturbaciones anteriormente, bueno, pues al final lo que obtengo es que mi simulación estadística, lo único que yo podría saber sin conocer el valor futuro de las perturbaciones es
que el 95% de las repeticiones de la simulación tendrían sus datos entre la raya amarilla y la raya naranja de arriba, ¿vale? Claro, desde estas condiciones iniciales que yo he supuesto conocidas perfectamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta es, por tanto, la simulación estadística, y vemos que en esta secuencia en particular, pues sí, más o menos el 95% de los puntos, excepto, bueno, pues alguna que otra aquí que se sale, pues están dentro de estos intervalos de confianza que la teoría predice, ¿vale? Si hago un dibujo, digamos, del ancho del intervalo de confianza en función del tiempo, pues vemos que primero el intervalo de confianza es 0, conozco el estado inicial perfectamente, pero conforme se me va acumulando el efecto del ruido, pues al final en unos 50 o 60 muestreos, pues llego a lo que se llama estado estacionario, ¿vale? Por una parte el efecto del ruido se va acumulando, pero otra parte, como mi sistema es estable, en este caso, pues el efecto de perturbaciones y entradas anteriores, pues claro, decae exponencialmente. Entonces, pues cuando se llega a un equilibrio entre lo que los estados caen hacia cero y lo que el efecto del ruido los desviaría de cero, pues en ese caso llegamos a lo que se denomina estado estacionario, ¿vale? De la varianza estacionaria, y entonces el intervalo de confianza no cambia, ¿vale? Aquí, como la entrada determinista era senoidal, pues un poco tendré esta media senoidal determinista más o menos un intervalo constante a partir del instante de simulación 60, ¿vale? A partir de aquí, digamos, la diferencia entre la roja y la amarilla es constante, ¿vale? Este es el intervalo de la salida 1 y este es el intervalo de la salida 2, ¿vale? Que si yo dibujo, digamos, pues aquí lo mismo con la salida 2, ¿vale? Y sin ruido y inf, digamos que sería lo único que podría yo calcular a priori, sin conocer cuánto valen los ruidos futuros, pues calcularía que alrededor de esta media azul, pues el 95% de las muestras deberían estar entre la amarilla y la naranja, ¿vale? Y si yo dibujo la I real simulada con una secuencia en concreto, pues daría esto de aquí. Claro, si repito la simulación, pues dará otros números diferentes, porque el azar es el azar, pero más o menos el 95% pues estará en el mismo sitio. Entonces vamos a ver cómo la gráfica cambia, y ahora pues ha cambiado el tema, pero bueno, pues sigue estando el 95% en el intervalo de confianza, y lo que la teoría dice es que, bueno, que repitiendo esta simulación infinitas veces, pues pasaría lo mismo, el 95% de los puntos estarían dentro de estos intervalos, ¿vale? Bien, pues en esto consiste la simulación estocástica, ¿vale? Vemos en la posición 2 que inicialmente pues mis predicciones coincidían, claro, conozco el estado inicial perfectamente, esta es la suposición, y se va haciendo un poco cada vez más ancho, cada vez más ancho, cada vez más ancho, ¿vale? Intervalo de confianza hasta, bueno, que a partir de 50 ya más o menos ya dejaría de hacerse más ancho, como hemos visto antes, y bueno, pues la simulación esta azul es la I real, no la I sin ruido, pues en este caso está siempre por ahí dentro, ¿vale? Aunque, bueno, pues repitiendo, pues ya digo, en un 5% de los casos algún punto se podría salir. Bien, si repetimos esta simulación ahora, iniciando la matriz de varianzas covarianzas del estado a 1.000.000 por 10 elevado a 4, o sea, una desviación típica de 1000, pues entonces este código es copiar y pegar lo otro, y simplemente pues lo que ocurre es que, claro, que los intervalos de confianza al principio son enormes, el estado son más o menos 1000, y solo cuando ha pasado un montón de tiempo y sabemos que la estabilidad del proceso tiene que haber hecho caer el estado, ¿vale? Pues que el estado estará alrededor de algún punto que será al final el mismo régimen estacionario que lo que yo tenía, ¿vale? Inicialmente, si yo no sabía que el estado estaba, pues eso, entre más o menos 1000, pues el más o menos 2 sigma, digamos, cuando yo hago esto de las salidas, etcétera, pues tiene este intervalo de confianza de las salidas, ¿vale? Claro. Y bueno, pues va bajando, 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 porque el sistema es estable, y aunque inicialmente estuviera, que yo no lo sé, en 1000, pues poco a poco debería tender a 0, y al final esto acaba valiendo lo mismo, estos mismos intervalos de confianza, que en el régimen estacionario de aquí, este que habíamos visto antes, ¿vale? O sea que esto de aquí, ¿vale? O sea que al final los intervalos de confianza estacionarios no dependen ni de las condiciones iniciales del estado ni de las condiciones iniciales de conocimiento o desconocimiento de varianza inicial del estado, ¿vale? Esto en procesos lineales, claro, en procesos no lineales no es cierto, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto un poco vamos a ir hacia abajo, ¿vale? Pues esto sería como decrece debido a la estabilidad del proceso hasta el mismo estado estacionario. Entonces vamos a comprobar ahora que este estado estacionario, que es importante porque al final cuando ha pasado un poco de tiempo mi proceso
estar en el estado estacionario, si es un poco pues el equivalente en determinista invariante en el tiempo, en estocástico se llama ergódico, pues la simulación de estos procesos invariantes en el tiempo pues acaban en el estacionario y un poco pues una vez ha pasado un poquito de tiempo lo único que me interesa normalmente pues son ese estado estacionario, ¿vale? Esa varianza cuando las condiciones iniciales hayan terminado. Bien, pues la simulación que hemos hecho antes de la ecuación de varianzas, esta de aquí, muchas veces, hasta que, bueno, pues esto, claro, al final ha convergido a algo, da este resultado, pero MATLAB tiene un par de comandos que lo calculan en la línea, ¿vale? El comando del IAP, pues si le pongo la A discreta, ¿vale? Y luego le pongo, pues, este término de aquí, el B discreto por el ruido, que es G en estas historias, por la matriz del ruido de proceso de covarianzas por su transpuesta, pues esto, en una línea, ¡pam!, hace precisamente este cálculo, ¿vale? Y también esta matriz, varianza-covarianzas del estado, o X que hemos puesto aquí, se conoce como gramiano de controlabilidad, ¿vale? Que se define pues, en su interpretación estadística como la varianza estacionaria ante entrada ruido de proceso, digamos, aleatorio de varianza unidad, ¿vale? Claro, como mi proceso tenía desviación típico 2, pues lo que tengo que hacer es decir que es un proceso con desviación típica 1 y que la B discreta se multiplica por 2, ¿vale? Porque, bueno, al fin y al cabo, pues no hay pérdida de generalidad. Todos los procesos pueden tener ruido de varianza 1 si yo multiplico las matrices por las que entra ese ruido a la física del proceso por unos coeficientes de escalado adecuados, ¿vale? Entonces, bueno, pues si yo monto el sistema con ese A discreta y este B discreto por desviación típica y el C0 y cierto periodo muestreo tal, bueno, pues si le pido a este sistema su gramiano de controlabilidad, que es como una perturbación de varianza 1 que se meta con esta ecuación a la ecuación de estado, llega a moverme el estado, pues sale que esta matriz GRA pues es exactamente la misma que esta X y que esta V de estado, ¿vale? De modo que con esto un poco pues finaliza la presentación. Vamos a recordar las conclusiones de la teoría, ¿vale? Los sistemas lineales invariantes en el tiempo pues generan series temporales que son ruido coloreado a partir de unos ruidos blancos de entrada, ¿vale? Es un poco el marco conceptual donde se desarrollan todas estas simulaciones, ¿vale? Y entonces, el problema de simulación estadística, dado que no conocemos los valores futuros de las perturbaciones, pues es el generar la media y la matriz de varianzas-covarianzas con la simulación de la ecuación de medias y ecuación de varianzas, ¿vale? Y cambian en función del tiempo, a partir de unas condiciones iniciales conocidas en media y en varianza, que pues podría ser 0 si el estado es perfectamente conocido en la simulación inicial, o pues 1.000.000, digamos, si el estado es prácticamente desconocido, ¿vale? Entonces, pues esta simulación me da, por tanto, un intervalo de confianza de las salidas predichas en función del tiempo, ¿vale? Y entonces, bueno, pues este es un poco el concepto de la simulación y la base, pues digamos, para otros problemas de interés, como sería la predicción estadística, el filtro de Kalman o identificación, que no son objeto de este vídeo. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención.